Fuimos invitados por un compañero de nuestra universidad a una cabaña que tenían sus padres a las afueras de la ciudad. Según nos decía él, era un lugar muy bonito y en medio de un tupido bosque, así que estábamos muy animados. Íbamos 2 chicos y 2 chicas, estábamos en pareja, así que no solo sería un fin de semana para disfrutar de la naturaleza, sino de 3 noches de romance y derroche. Salíamos el día viernes en la tarde. Algo para lo que no estábamos preparados es que para llegar al lugar debíamos que dejar el auto casi 1 hora antes de la cabaña y caminar por un pequeño camino en medio del bosque. Claro que el lugar era hermoso, el bosque, el canto de las aves, un pequeño arroyo que se debía cruzar para llegar a la cabaña. Aunque cansados estábamos felices, nos esperaba un gran fin de semana. La cabaña, aunque pequeña, era muy acogedora. Tenía 3 habitaciones, así que podríamos estar a solas con nuestra pareja. Comimos y jugamos cartas un rato, pero pronto nos fuimos a nuestras habitaciones. Queríamos estar a solas con nuestras chicas. Las habitaciones iban en fila, así que las parejas tomamos la de cada lado, dejando una de por medio para que los unos no escucharan a los otros, por dar un poco de privacidad. Antes de que pasara cualquier cosa, escuchamos ruidos en la habitación contigua, la que se suponía dejaríamos vacía. Así que me levanté y fui a decirle a mi amigo que porque habían usado esa habitación. Él estaba junto a la puerta, según él, al igual que yo, iba a preguntarme lo mismo. Así que los 2 entramos a esa habitación. Estaba vacía, solo la cama pero en completo orden. No tenía sentido ese ruido, ya que era bastante fuerte. Ambos lo escuchamos, bueno, los 4. Sin saber qué hacer, quisimos volver a nuestras habitaciones. La puerta estaba cerrada con seguro. No podíamos salir. Le gritamos a las chicas y golpeamos las paredes para que nos abrieran. Pero para hacer todo más misterioso, ellas no escucharon absolutamente nada. No podía ser que hubieran salido, ya que era de noche y ellas no conocían nada por allí. Pasamos cosa de 3 horas tratando de abrir. No es que hayamos abierto, la puerta se abrió por sí sola de par en par. Corrimos a las habitaciones para ver si no les había pasado nada a las chicas. Ambas estaban tranquilas en sus camas. Para ellas solo había pasado un par de minutos. Mi amigo y yo nos miramos sorprendidos. Algo no estaba bien, pero no podíamos decirles a ellas que tal vez alguien más había allí con nosotros. Mi amigo me sugirió ir al auto por un arma que tenía en la guantera. Era mejor estar preparados. Aunque ya era de noche, era mejor tener un arma para defendernos. Yo era el más atlético de los 2. Me demoraría menos en ir y volver. Desde que tomé el camino, algo estaba mal. Me sentía extraño, mareado, algo que no podía ser. Hasta el momento ninguno de los 4 había ingerido licor, así que aquello no podía ser. Mi mareo iba en aumento a medida que avanzaba. De seguir así, no alcanzaría a llegar al auto y mucho menos sería capaz de regresar. Si lo hacía, tardaría toda la noche. Vi a alguien antes de llegar al arroyo, solo una sombra de pasada, algo muy extraño, porque por allí no vivía nadie, así me lo había hecho saber mi amigo. Así que decidí regresar a la cabaña, pero no había por dónde regresar, estaba perdido, no había ningún camino, todo eran árboles y árboles, un bosque espeso y tupido. No podía saber dónde estaba ni qué rumbo seguir, así que caminé sin saber a dónde. Creo deambulé unas 2 o 3 horas. La verdad no sabría decir un tiempo específico. Lo más extraño es que en un momento dado estoy de nuevo en la entrada de la cabaña. Voy allí fatigado. Cuando llego, mi amigo y su chica están en la sala charlando. Se veían preocupados. Al ver la hora, no había pasado sino algo más de media hora. Ellos dijeron que mi chica se había ido a dormir. La preocupación de ellos era porque mientras estuve fuera, estaban seguros que yo había estado en la cabaña, pero no me habían visto de frente, solo de espaldas, o ruidos en la casa de mis pasos. Yo les aseguré que no había sido yo. Llamé aparte a mi amigo y le conté lo que a mí me había ocurrido. Mi amigo me dijo que lo mejor era a primera hora irnos de allí,
Me confesó que su padre había comprado esa cabaña muy económica, ya que allí, en la habitación del medio, la que él había habitado a propósito y no por la privacidad, había ocurrido un crimen. Una pareja la había alquilado y a la mujer la habían encontrado ahorcada. Su acompañante era el principal sospechoso, pero a este lo encontraron 2 días después en el camino antes de llegar al pequeño arroyo. Lo habían ahorcado con una cuerda, al parecer la misma con que ahorcaron a la chica. El crimen quedó sin resolver, pero la pareja se sigue viendo en la cabaña y en el camino, o al menos se cree que son ellos, porque nunca nadie los ha podido ver de frente, siempre de espaldas o cuando van de pasada. Escuchamos a mi compañera hablar sola en la habitación. Sonreía, la conversación parecía amena. Cuando llegamos allí, estaba sola. Al vernos, como que volvió en sí, me preguntó cómo había llegado a la puerta si yo estaba en la cama. Parecía loca, pensé. No supe qué decirle. Mi amigo y yo habíamos decidido que al día siguiente nos iríamos de allí. No le diríamos a las chicas el porqué. Mi amiga se empecinó en que deberíamos dormir en la habitación del medio. No hubo poder humano que la hiciera desistir. Debía aceptar. No queríamos contarle lo ocurrido allí. Eran casi las 4 de la mañana. Pronto me quedé dormido. No pasó absolutamente nada entre ella y yo. Al rato despierto y la veo hablando en la oscuridad, con alguien que solo ella ve. Se sonríe y quiere salir. La detengo. Está sonámbula. Al detenerla, la puerta de la habitación la golpean con fuerza y un gran ventarrón se siente fuera. La acuesto en la cama. Me quedo vigilándola por lo poco que falta de la noche. Al día siguiente casi que las obligamos a regresar. Los padres de mi amigo pronto vendieron esa cabaña por unos pocos pesos. Nadie la quería. Mi amigo se casó con la chica que estuvo esa noche. La chica con la que yo fui pronto se fue de la ciudad y no volví a saber nada de ella. Hasta 3 años después que apareció en las noticias. Había ido con su novio a dicha cabaña. No sabemos los pormenores, solo lo que vimos en las noticias. Una pareja había alquilado la cabaña por un fin de semana. A ella la habían encontrado ahorcada en la habitación del medio y a él ahorcado a un lado del arroyo. La policía no había encontrado ningún sospechoso ni tenían ninguna pista. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Ángel. Hace unos meses mi hermano publicó una historia personal donde relataba algunos sucesos paranormales que le venían pasando, después de que una tal Cristina, la mensajera, como se hacía llamar, le dijera que el diablo vendría por él. Mi hermano nunca fue una persona creyente, pero tampoco era mala persona. Llevaba una vida muy normal, hasta hace unos meses atrás. Encontré su historia publicada donde decía que tenía visiones y donde decía ser molestado por demonios. Pero creo que solo era el inicio, pues mi hermano cayó en un estado de locura total, a tal grado que decía cómo podía ver a los demonios riéndose de él. En más de una ocasión fue torturado físicamente, donde lo golpeaban con objetos. Una vez casi muere al recibir una puñalada. Al llegar al hospital, la policía le preguntó si había visto al atacante. Él solo dijo que fue un accidente ocasionado por él mismo. Cuando me le acerco y le pregunto qué fue lo que pasó, él solo me dijo: ya dije que fue un accidente. Yo en esos instantes le dije que podía confiar en mí, que podía decirme qué pasaba, pero su respuesta me dejó aún peor. ¿Me creerás si te digo que un demonio me apuñaló y después yo estaba en el suelo y él solo bailaba y se reía? Yo no podía decir nada. Para no hacer esto tan largo, solo diré lo siguiente. Muchas personas en Facebook lo aconsejaron de que buscara de Dios. Fue exactamente lo que hicimos. Al ver que mi hermano llegó al punto de no comer, ni dormir, ni bañarse, solo lloraba por las noches sin decir una palabra. No tuvimos más opción que llamar a un sacerdote, pues pensamos que era una posesión demoníaca. Al llegar el padre, mi hermano dijo: no servirá de nada. Ellos no están dentro de mí. Al contrario, están por todos lados que miro. El padre empezó con sus oraciones y a rociar agua bendita, sin tener ninguna clase de éxito. Pasaron las horas. A las 3:30 de la madrugada, estábamos todos tomando café en la cocina pensando qué hacer,
cuando escuchamos golpes arriba, en una ventana, luego un estruendoso ruido. Corrimos hacia arriba y todos nos pusimos a llorar al ver que mi hermano se había arrojado por la ventana. Al final, el diablo cumplió su palabra y se lo llevó de esa manera. Aún no sabemos por qué. Fuimos a muchas iglesias sin encontrar respuesta. Mi hermano no aguantó la tortura de estar rodeado de demonios, y al fin el diablo obtuvo lo que quiso. Todos estamos devastados, y todo se hace peor, porque todo pasó sin un motivo, solo con una palabra de esa señora. Espero que algún día encontremos respuesta a todo esto. Muchas gracias a todos los que apoyaron en Facebook. Pero si el demonio viene por ti, no descansará hasta llevarte. Fue en el año 2013. Aún no olvido este episodio que de solo recordar me da un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Soy sepulturero o panteonero, como me quiera decir la gente. Trabajo honrado pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan por aquí en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al Camposanto. En una ocasión mi esposa enfermó y no completaba para las medicinas. Me sentía desesperado. Ese día llegó una señora a visitar a su padre muerto y fui con ella a ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba, me dijo que no. Y le volví a insistir, nuevamente dijo que no. Entonces le expliqué de mi insistencia que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas. Bueno, me dijo, lava la tumba. Al terminar, en broma le dije, ya quedó bien bañado su papá. Ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos. Tómalos para que compren las medicinas de tu esposa. Le di las gracias y me dijo, mira, cuando tengas una necesidad fuerte, préndele una veladora a los difuntos y te irá bien. Sacó un billete de 20 pesos y me dijo, ¿mañana le puedes poner una a mi papá? Le dije, desde luego, jefa. Se marchó y yo también. Eso hice por un tiempo. Le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien. Cada vez lo hacía menos, lo reconozco, y con el tiempo ya había dejado de hacerlo. Mis hijos crecieron, uno tenía 7 años y otro 4. El grandecito entraba a primer año de primaria y el otro al kinder. Les compré sus uniformes, mochilas, zapatos y me quedé sin dinero, y todavía faltaba la lista de útiles, eran unos 400 pesos y no los tenía. Esa semana casi no había ido gente al cementerio, una o dos si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos. Un viernes, antes de llegar al cementerio, me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás, lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada. Dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos. Me quedé pensativo de cómo hacerle con los útiles, y dije entre mí, lo de la veladora hoy no funcionó. Miré el reloj y ya eran las 5:45 de la tarde. Mi salida es a las 6. Me levanté para irme, y fue cuando escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja, de donde bajó un joven no mayor de 30 años, piel muy blanca, cabello oscuro quebrado. Vestía una camisa a cuadros de manga larga arremangada, jeans y botas vaqueras, y tenía una sonrisa de buena persona. Me acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar en algo, joven? Sí, ayúdame a bajar esto. Bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminó hacia una tumba tipo mausoleo y con una llave abrió la reja. Me dijo, aquí ponga todo, mi buen amigo. Ahí le dejé todo. ¿Algo más, patrón? ¿Le traigo agua o algo que ocupe? No, gracias. Sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos. Pero patrón, no tengo cambio, le dije. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa. Déjalo así, son para ti. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar, contento y pidiendo perdón por haber dudado de aquel consejo que me había dado esta gran señora.
El sábado en la mañana me mandó llamar el administrador y veo que estaba con unas personas en la tumba donde un día antes se bajó el joven con las cervezas. Me dice por mi nombre, preguntándome, ¿ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté, no patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta y se lo empiezo a describir físicamente. Cuando veo que entre las personas una señora como que se empezó a sentir mal y la ayudaron a sentarse. Yo no entendía qué pasaba, pero les dije otra vez, yo no fui patrón, ni dinero traía, hasta que el joven me dio 500 pesos y con eso compré los útiles de mis hijos. Algunos comenzaron a llorar y en eso me dice una joven sacando su celular, ¿fue él? Le digo, sí, por supuesto, es ese mismo joven. Si quiere llámele para que le pregunta y vea que fue él. La joven me dijo, él es mi hermano, pero ya tiene 2 años que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. Me empezó a dar vueltas la cabeza. También me sentí mal, y más al momento que sacaba los botes vacíos de cerveza y basura de adentro de esa tumba. Quise compartir esta historia que me ha dejado huella de por vida. Pienso que Dios le dio permiso a ese muchacho de festejar su cumpleaños a su manera. Mil gracias por leerme. Hace algunos años iba conduciendo por una carretera colombiana. Ya eran como las 11 de la noche, cuando vi a un costado de la vía un grupo de niños de unos 5 a 6 años. Me pareció mal ver que estos pequeños andaran solos a esas horas. Pensé quizás ya cerca habrá un pueblo o algunas casas. Esto con la intención de comer algo. Yo creí que esos niños se dirigían allá, pero seguí avanzando por un par de kilómetros y el poblado nunca apareció, ni ninguna casa. Yo la verdad nunca he creído en apariciones, y pensando en los niños me devolví para recogerlos, pero por más que busqué, no los hallé. Seguí mi camino y a unos 3 kilómetros llegué a una vereda. Ahí, en una cafetería, le comenté al dueño y este me dijo que años atrás, antes de la carretera, por ahí había una vereda. Y esos niños fueron raptados cuando salían de una fiesta que se hizo para ellos. Luego fueron hallados muertos en una casa lejana de la vereda. Nunca se supo quién fue. Tiempo después, un incendio consumió la mayoría de las casas. Desde entonces se pueden ver, incluso de día, a estos niños caminando en fila por el lugar. Ellos solo están tratando de llegar a sus casas. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.